Hola Katy, hola alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Katy? Buen día. Está bien, ya. Chicos, por favor, manden su saludo de asistencia al chat para poder empezar la clase. No sé qué ocurre con mi audio que aparece y desaparece, pero sé que disfrutaron de la clase de álgebra y que el profesor pudo explicar extendiéndose incluso un poquito más. Ya. Hello, ¿qué dice? Ok, vamos a ver. Se A Saulo, ver. se Saulo, como siempre, haciendo las innovaciones idiomáticas. Marco, gracias por tu saludo. Noemí, Daniel, Israel, Andrea, Piero, Ruth, Saulo. No sé qué. Bueno, hola. Israel, Jennifer. Muy bien, Daniel, que ha enviado 3 saludos de asistencia. ¿Quién está presente? Giovanna Sofía. Mozambique. Marcelo, ¿cómo estás, Marcelo? Bienvenido a las clases a las 10:15 de la mañana. Piero Benítez, Ruth, a ver, más 10:14. Claro, ya, no voy a emitir más comentarios. Sofía Tejada, ¿cómo están? Listo. Bien, profesor, ya podríamos iniciar la clase. Estoy respondiendo por interno una pregunta que me han hecho un ratito. Ah, ujú. Ya, ahora sí, vamos a cargar entonces la diapo. Aquí está. Muchachos, háganme por favor recordar, porque soy un poco olvidadizo para eso. La vez pasada hicimos incas, ¿no? Si no me falla la memoria. Uy, ¿qué pasa que no puedo ver el chat? No puedo ver el chat, así que si alguien me lo dice en audio sería mucho mejor. ¿Vimos incas la vez Sí, pasada? sí, 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 bacán. Incas. Perfecto. El Tahuantinsuyo. Ya, chévere. Bueno, entonces muchachos, ya estamos grabando la clase, vamos a empezar. Esta semana, como todas las semanas, tenemos que tener nuestra clase de Historia del Perú y vamos avanzando de manera acelerada con los temas que nos tocan, que cada vez son más ya, presionantes. Esta semana tenemos que ver el proceso de la invasión española hacia América y el Tahuantinsuyo de manera específica y las consecuencias inmediatas que lo termina trayendo, que terminan siendo las peleas entre los españoles o guerras civiles y una resistencia o una oposición parcial que se va a terminar teniendo por parte de la población local o nativa. Entonces, sin preámbulos, porque el tiempo es corto, son 4 temas los que tenemos que ver, vamos a terminar trabajando con nuestras diapositivas. A ver, primero, ¿qué es lo que está pasando en el mundo que va a terminar promoviendo este proceso de la invasión española? Bueno, hay un evento importante que se ha terminado produciendo en Europa. Recuerden que el Imperio Romano, en su época de mayor extensión, terminó abarcando desde la península ibérica, en el punto occidental europeo, y va a terminar llegando hasta Mesopotamia, hasta Irak, ¿ya?
Pero un emperador llamado Teodosio, ¿ya? Teodosio, espero recuerden ese nombre, al ver la inmensidad de su territorio y la amenaza de invasión por parte de los pueblos bárbaros, ¿ya? Decidió dividir al imperio en dos partes, el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. La zona occidental del imperio terminó siendo invadida por diversos pueblos germanos, ¿ya? Pueblos del norte de Europa. Y en el año 476, uno de ellos, el pueblo de los Érulos, ya termina tomando el control de la ciudad de Roma, retira del cargo al último emperador romano llamado Rómulo Augustulo y se termina proclamando como nuevo rey de Roma. Ese pata se llamó Odoacro. Y con eso se puso fin a la Edad Antigua, ¿ya? Y al Imperio Romano Occidental. En la periodización de Europa, esto termina dando paso a una nueva etapa llamada con el nombre de la Edad Media. La Edad Media va a culminar, de acuerdo precisamente a la cronología clásica, va a acabar en el año de 1453 con la caída del Imperio Romano Oriental o el Imperio Bizantino. ¿Qué pasa en 1453? La capital del llamado Imperio Bizantino, que es Constantinopla, va a terminar cayendo producto del ataque de un pueblo llamado con el nombre de los turcos otomanos. Constantinopla ya no solamente era capital de Bizancio, era una ciudad portuaria importante que servía de nexo comercial entre Europa y Asia. Los turcos en múltiples oportunidades habían intentado tomar el control de esta ciudad amurallada y fortificada y no habían logrado conseguir ese objetivo. Se va a terminar logrando la victoria gracias al líder Mehmed o Mohamed II, ¿ya? Por el uso de una estrategia militar que terminó rodeando precisamente la ciudad y además de eso por el uso de grandes cañones de artillería. Las armas de fuego van a terminar siendo la innovación militar más importante del siglo XV. Y con estas armas de fuego, repito, Constantinopla termina cayendo. Pero, ¿cuál es la trascendencia de la caída de Constantinopla? Constantinopla, insisto, servía de puente o de nexo comercial entre Europa y Asia. Cuando se produce la caída de Constantinopla, lo que terminó sucediendo es algo muy grave, porque el comercio euroasiático se terminó rompiendo. Los turcos terminaron planteando que si alguien quiere pasar ahora por sus territorios tiene que pagar altísimos impuestos. Esto trajo como consecuencia inmediata, número uno, que los comerciantes europeos que manejaban el Mediterráneo oriental para el comercio, que eran los italianos, se vayan a la quiebra, ya a la quiebra. Pero el hecho de que se haya roto esta ruta de acceso comercial al Asia en el Mediterráneo oriental no significaba de que no se busque otras rutas para poder acceder al territorio de Oriente. Los reinos que van a entrar en competencia para poder buscar otras rutas comerciales terminaron siendo solo dos, Portugal y España. La pregunta es, profe, ¿por qué no otros? ¿Ya? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no Inglaterra y Francia, por ejemplo? Lo que pasa es que en ese mismo año, 1453, se ponía fin a la llamada Guerra de los 100 años. Inglaterra intentó tomar el control del trono de Francia y tenía prácticamente ganada la guerra, pero hubieron dos factores que terminaron jugando a favor de Francia. Uno terminó siendo Juana de Arco, mujer campesina, analfabeta, ya analfabeta menor de edad, pero que terminaba diciendo tener contacto con Jesús, con la Virgen y con los santos. ¿Ya? Ella terminaba teniendo visiones, decía ella, y para esta época, en donde la religión es muy influyente sobre la población, ella terminó, dice ella, mientras que un día caminaba por el campo, una fuerza la terminó tirando al suelo, ¿ya? Y le terminó planteando de que no tenga miedo, de que era el arcángel Gabriel que le venía a dar una noticia de Jesús. Quería Jesús que la victoria en la guerra de los 100 años la tenga Francia, y para poder ganar, Juana de Arco tenía que defender al delfín, al príncipe heredero al trono en Francia. Y si ella lograba ese cometido, Francia lograría ganar en la guerra. Juana de Arco le comunicó esto a los campesinos del pueblo de Orleans, donde ella terminaba viviendo, y los campesinos, en lugar de tildarla de loca, la terminaron tildando de visionaria, de terminar teniendo estas visiones precisamente religiosas. Así que la terminaron respaldando y se produce un gran respaldo campesino popular al ejército de Francia, lo cual va a ser importante para la victoria. El segundo elemento importante para la victoria francesa fue el uso de arcabuces o de armas de fuego. Mientras que los ingleses seguían utilizando arcos y flechas, los franceses van a terminar utilizando escopetas. Y esto le va a terminar dando un cambio radical ya al proceso de la guerra y la victoria francesa.
Si bien Francia gana la guerra en 1453, su economía estaba muy golpeada después de casi una centuria de guerras, ¿ya? Y por eso es que Francia no podrá entrar a la competencia comercial. Por otro lado, Inglaterra tenía una condición diferente. Inglaterra había saqueado Francia durante mucho tiempo y tenía muchos recursos económicos, pero la derrota en la guerra hizo que se produzca un conflicto interno por el poder, o sea, una crisis política, y eso se va a llamar como la Guerra de las Dos Rosas. Producto de la crisis política interna, Inglaterra no va a poder entrar a la competencia. Por eso es que solamente quedaban España y Portugal. España y Portugal tenían algo llamado con el nombre del beneficio ibérico. ¿Qué cosa era el beneficio ibérica? Su posición geográfica. Ellos se encontraban en la zona occidental de Europa, en la península ibérica. En la península ibérica. ¿Cuál era la ventaja? La ventaja es que el comercio en el mar Mediterráneo, producto de la presencia de los turcos en Constantinopla, afectó el comercio tan importante en la región. Y ahora, repito, buscando una nueva ruta para el comercio con el Asia, el Océano Atlántico, o Mar Tenebroso, como se le llamaba, y fue una pregunta de examen del Callao, terminaba siendo una buena alternativa, ¿ya? Entonces, el hecho de estar muy cerca al Atlántico era una ventaja para Portugal y España. Ahora, profe, ¿me estás queriendo decir entonces que producto de la caída de Constantinopla en 1453 se van a terminar buscando nuevas rutas comerciales al Asia? La respuesta es no. La respuesta es que esto ya se venía haciendo desde hace algún tiempo atrás. En 1423, en Portugal, el príncipe Enrique el Navegante, ya terminó planteando de que para que Portugal crezca debería entrar a la actividad comercial, a la navegación comercial. Pero el problema era que en Portugal no habían empresarios, ya empresarios ligados precisamente a ese negocio, como sí los había en Italia. Entonces, ante el hecho de que no haya una burguesía, un empresariado ya, que entre a esta actividad, lo que hizo Enrique el Navegante fue de su propio dinero financiar la creación de una escuela naval llamada la Escuela Náutica de Sagres. ¿Ya? A partir de 1423, esta escuela naval va a comenzar a trabajar bordeando las costas del África, intentando encontrar un pase hacia el oriente, un paso hacia la India. Profesor, ¿cómo es eso que intentando encontrar si uno ve el mapa y se ve que en la zona sur tú volteas hacia el Océano Índico y estás en el Asia? Sí, pues, pero eso es lo que se conoce ahora. Para ese entonces no se conocía. Para ese entonces recuerdan que se creía que la Tierra era plana y tenía límites y solo se conocía el norte del África. Más abajo está el fin del mundo y por eso que los barcos que se iban no regresaban nunca. Ese era el temor de los navegantes. Portugal comienza a avanzar muy lentito y va a terminar llegando a su objetivo de la India recién en el año de 1498. Pero si iniciaron sus viajes en 1423, ¿qué pasó? ¿Por qué se demoraron 75 años? No porque el viaje o porque la ruta sea tan larga, sino que lo que hay que tomar en cuenta es que estos procesos o estos grandes descubrimientos que se producen en el siglo XV no terminan siendo grandes descubrimientos para terminar haciendo libros y la gente sepa que hay otras partes en el mundo. Si bien había ese interés de conocer lo desconocido, lo que hay que tomar en cuenta es que acá hay intereses económicos, intereses comerciales. Mientras se va avanzando por las costas del África, se va obteniendo oro y diamantes, ¿ya? Y pues, evidentemente los portugueses bajaban y comenzaban a sacar esos recursos. Encontraron elefantes en gran cantidad y los mataban para poder quitarle sus colmillos. El marfil terminaba sirviendo como un objeto de lujo para empuñaduras de espadas y de dagas o de cuchillas, ¿ya? Tercero, se encontró un montón de población africana y la población africana terminaba siendo capturada, y sometida a condición de esclavitud, vendidos en Europa. Pues la gente en Europa, ¿por qué terminaba comprando esclavos? Lo que pasa es que un siglo antes, en el siglo XIV, se había producido la peste negra, ¿ya? Y la peste negra había generado la muerte, ¿ya? La muerte de un tercio de la población europea, y se había terminado generando una tremenda reducción de la mano de obra de la población. Precisamente los esclavos eran una buena alternativa y Portugal comienza a vender esclavos haciéndose muy rico. No se olviden de ese dato. ¿Ya? No se olviden de ese dato. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? Eh, Cuando en 1498 Vasco da Gama termina llegando a la India, había un inconveniente. Eh, España, quien había iniciado también sus procesos de viajes para poder encontrar rutas alternativas a la India o al Oriente, había terminado llegando supuestamente a las Indias Orientales con Cristóbal Colón. Pero ya sabes que terminó llegando a América y es un cantar diferente. Ahora,
Hay dos preguntas de examen de admisión en San Marcos, ya sobre el tema de los viajes portugueses. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para Portugal, ya, para Portugal, de los grandes descubrimientos del siglo XV? Primera consecuencia, ¿ya? ¿Por qué querías llegar a la India? Porque en India, ya en India, estaba el rico comercio de la llamada ruta de las especias, ¿ya? Las especias son los condimentos para la comida. Tenemos la canela, el clavo de olor, tenemos la nuez moscada, tenemos el curry, ¿ya? Y varias otras cosas más. Entonces, esos productos los indios los terminaban vendiendo por todo el sur del Asia, llegaban hasta el Mediterráneo, los italianos lo compraban, lo vendían en Europa y había muchas ganancias. A partir del hecho de que Portugal controla la India, ya es ahora el puerto portugués de Lisboa quien se va a terminar encargando del manejo del comercio de las especias, como está en la parte inferior de ese recuadro. Pero no solo eso vino como pregunta. Portugal, producto de sus viajes, va a terminar teniendo el control de las costas occidentales y orientales del África, pero también va a terminar teniendo el control de la India. Entonces, entre el oeste del África y la India, aquí está un océano llamado el Océano Índico. Como consecuencia, Portugal controla el comercio en el Océano Índico y saca del control comercial de esa región a los árabes. Pregunta de examen de admisión. No se olviden de ello. Pero no hay que olvidarnos del otro caso, España. ¿Qué pasaba en España, ya? ¿Qué pasaba en España antes de poder entrar a esta competencia comercial? Porque, repito, Portugal comienza en 1423. España no. En España lo que encontramos primero es que a mediados del siglo XV España está fragmentado en una serie de diversos reinos, como los estoy poniendo acá en la diapositiva. ¿Qué significa esto? No había el reino de España, existía el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de León, el reino de Navarra, el reino de Extremadura, ¿ya? El reino de Granada, ¿ya? El reino de Granada. Este último es importante. ¿Por qué? Porque desde el año 711, España había sido controlado por parte de los árabes, por parte de los musulmanes. Pero en España se va a terminar produciendo una guerra larguísima llamada con el nombre de la Guerra de la Reconquista, ¿ya? Progresivamente, desde el año 711, los portugueses de ascendencia visigoda comenzaron a derrotar poco a poco a los musulmanes y los fueron retirando progresivamente de norte a sur. Para mediados del siglo XV solamente quedaba un último reino musulmán en el territorio, y ese último reino terminaba siendo el reino de Granada, el reino de Granada. Dato 1. Dato 2, ya dato 2. Si bien habían varios reinos en la península ibérica, aparte de Portugal, que era un reino autónomo, los reinos más poderosos terminaban siendo el reino de Castilla y el reino de Aragón, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Los gobernantes de ambos reinos terminaron estableciendo una alianza política a través de un matrimonio, ¿ya? La reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón terminaron contrayendo nupcias y se terminó estableciendo así un matrimonio político. No era un matrimonio por amor, como no era común en la época, ya era un matrimonio político. Los dos reinos más importantes de España se unen y con eso se logra la unión política ya del territorio de España, ya del territorio de España. Entonces, eso va a ser importante porque a partir de ese momento, a partir de la unión del territorio de España, se va a comenzar a conformar el concepto de español. ¿Qué es ser español? ¿Qué cosa es participar o pertenecer a la nación o al pueblo de España? Bueno, los reyes van a terminar estableciendo dos elementos básicos. Para ser español tienes que hablar el idioma de España. Profe, lógico. No es tan lógico, porque en España habían diferentes idiomas. Se terminaba hablando el vasco, el catalán, el bretón, el idioma de Castilla, que era el castellano, el provenzal y varios otros más. Pues ahora se estableció que a partir de ahora, todas estas idiomas, los puedes seguir hablando si quieres, ¿eh? Pero obligatoriamente tienes que hablar el idioma de España, que es el idioma de Castilla, el castellano. Entonces, para ser español tienes que hablar castellano. Dato 1, para ser español. Dato 2, para ser español tienes que ser católico. ¿Ya? Católico. Entonces, profe, una preguntita. Si yo no soy católico, ¿qué sucedía? Si tú eras musulmán o eras judío o tenías alguna otra propuesta religiosa, tenías que convertirte obligatoriamente al catolicismo. Obligatoriamente. Profe, una pregunta. Y si no me quiero convertir, va a depender. Si tú eres un judío rico, ¿ya? Y no quieres convertirte al catolicismo y el gobierno te quiere imponer, ¿qué hicieron muchos judíos? Agarraron sus cosas y se fueron.
¿ya? Y se fueron, porque yo no quiero, nadie me va a obligar a convertirme al catolicismo. Pero si tú eras judío misio y no tenías plata para poder mudarte, tenías que por lo menos bautizarte católico, ¿ya? Bautizarte católico, por lo menos hacer el engaño, ¿no? La finta. Pero acá venía otro punto más. El gobierno establecía ya de que si tú le intentas mentir y se te descubre la mentira, entonces te iba a terminar castigando. Y para eso se terminó creando el Tribunal de la Inquisición o de la Santa Inquisición. Y el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿qué cosa es lo que hacía? Perseguía a los judíos y a los musulmanes, ¿ya? Aquellos que se habían convertido al catolicismo, pero seguían con sus prácticas de su religión anterior, y los terminaba castigando muy duramente, incluso con la muerte, quemarlos vivos como el auto de fe. Esto era parte de esta idea de hispanizar, ¿no? Mediante el catolicismo y mediante el idioma castellano. Recuerden que estos reyes se les conoce con el nombre de los reyes católicos, que la Iglesia Católica había quedado muy debilitada desde la derrota en la Guerra de las Cruzadas, pero su alianza con España va a ser fundamental para terminar resurgiendo. Resurgiendo, no solamente porque tiene grandes aliados en un reino como es el Reino de España, sino porque este Reino de España está promoviendo la denominada Nueva Cruzada. ¿La Nueva Cruzada cuál era? Derrotar a los musulmanes en el Reino de Granada, ya en el Reino de Granada, para derrotar a los musulmanes, ya como en la Guerra de las Cruzadas, pero también para promover la expansión territorial y comercial. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? El 1 de enero de 1492, la Guerra de la Reconquista llegó a su fin. Ya llegó a su fin. Los reyes católicos, como líderes políticos, logran derrotar al reino de Granada. Así que este reino pasa a ser católico. Su población, muchos de ellos son musulmanes todavía, pero van a estar obligados a convertirse al catolicismo. Lo otro es que a partir de la victoria en Granada, a partir de la solución del problema político interno, porque ahora ahí estaba un gobierno dirigido por parte de católicos, pues España va a terminar diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Ya? Así que los reyes van a terminar viendo en el tema de la expansión comercial una alternativa de desarrollo. ¿Ya? Entonces dijeron, ya, ¿cómo podemos hacer o dónde está la región más rica comercialmente? En la India, en el Oriente. ¿Cómo podemos hacer para tener comercio con Oriente? Por el Mediterráneo no podemos porque los turcos han cerrado Constantinopla. No podemos darle la vuelta al África, como lo están intentando hacer los portugueses, porque esa es ruta comercial de Portugal. Entonces, ¿qué hacer? Es ahí donde entra la figura importante de un personaje llamado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón va a terminar planteando que la Tierra no era plana, como se terminaba creyendo, sino que la Tierra terminaba siendo esférica como una naranja, decía él. Entonces, imaginemos que el bello rostro de tu profesor termina siendo una naranja. Entonces él decía, si nosotros queremos salir de mi nariz, de la península ibérica, hacia mi oreja, que termina siendo la India, no puedo pasar por mi pómulo, que vendría a ser el Mediterráneo, porque eso está siendo bloqueado por los turcos. Segundo, profe, entonces, ¿cómo? Entonces, podríamos cruzar por mi mentón, por las costas del África, para poder llegar a la India, pero no podemos porque esta ruta es manejada por los portugueses. Entonces, ¿qué decía él? Como no se puede utilizar esas rutas y consideramos que la Tierra es esférica, entonces podemos viajar hacia el occidente, le podemos dar la vuelta al mundo y llegamos a las Indias orientales. Ese era el plan, debe ser el plan. Pero no fue tan fácil. Cristóbal Colón le plantea esto a los llamados sabios cosmógrafos de Salamanca, que eran, digamos, los navegantes más experimentados, ya hay conocimientos de los astros y de la navegación, y cuando Colón le plantea que la Tierra es esférica, lo terminan choteando, le dicen, Colón, deje fumar esa vaina, estás haciendo tonterías, ya, lo chotean. Colón va a intentar vender su propuesta a otros reinos, ya, le ofrece la propuesta a Holanda, a Francia, a Inglaterra, a Italia, a Portugal, a todos, y todos lo chotean, todos lo chotean. Pues nadie creía que la Tierra podía ser esférica. Pero es una pregunta, ¿Colón investigó? ¿Colón es el que crea la idea de la Tierra esférica? No, entonces tenía desde la antigua Grecia. Hay un pata que les deben haber enseñado que se llama Eratóstenes de Cirene, y él ya planteaba que la Tierra era esférica. Es más, hizo unas mediciones que no son ya correctas, pero que ya venía teniendo el concepto de esfericidad. Y no se olviden que en este periodo en Europa se está promoviendo el desarrollo del humanismo, del renacimiento, se está revalorando la cultura o el conocimiento griego, y esta idea de la esfericidad está circulando entre los grupos intelectuales, y Colón la está tomando. Después de que fue choteado por todos los reinos, el único que terminó escuchándolo con cierta atención fue Portugal, porque Portugal está haciendo algo revolucionario, está avanzando por las costas del África y no encuentra el fin del mundo, sigue avanzando, ya sigue avanzando. Entonces
Portugal dijo, está interesante, pero mi inversión está en la otra ruta, en el África. No le hicieron caso a Colón. Colón regresa a España y Colón tuvo la suerte de terminar conociendo a un amigo, y ese amigo tenía un amigo, y ese amigo un amigo, y ese amigo era amigo de un amigo de la reina. ¿Ya? O sea, por ahí comenzaron a aparecer los contactos. Y Colón consigue una entrevista con la reina Isabel de Castilla. En dicha entrevista, Colón le plantea a la reina lo siguiente, ¿no? Colón le plantea de que la Tierra es esférica, que si viajamos por el occidente, le damos la vuelta al mundo, llegamos a la zona de la India, le vendió la idea, y la reina Isabel le dijo, mira, ¿sabes qué, señor Colón? Yo entiendo su propuesta y está interesante, solamente tengo un gran problema. En ninguna parte de su explicación me dice usted, cuál es su fuerza militar. Usted está creyendo de que si llega con la bandera o el estandarte de la corona española y la termina plantando en el territorio en el que va a llegar, los pueblos se van a terminar sometiendo pacíficamente. Y eso no va a ser así. Entonces Colón le dijo, verdad, ¿no? Esa parte no la había terminado viendo. La reina le dijo, sí, y yo tengo la solución. Aquellas personas que participaron en la guerra para derrotar al reino de Granada. ¿Por qué la reina Isabel dijo eso? Lo que pasa es que esta gente, que había terminado siendo los héroes de la guerra de la Reconquista, habían terminado, se les había dado la promesa de entregarles territorios en propiedad y nunca se les entregó y estaban promoviendo levantamientos y eran un problema social. Así que la reina le termina diciendo a Colón, llévate estos militares experimentados para que sean tu apoyo. En realidad lo que la reina estaba pensando era esto. Si Cristóbal Colón está loco y la tierra es plana y él llega al límite del mundo y se muere, bueno, se muere con todos estos hidalgos que eran nobles sin tierras que les he prometido territorio y ya no frían en España. Si Cristóbal Colón tiene la razón y se descubre nuevos territorios, me beneficio yo, corona española, porque tendré nuevos terrenos y puedo agarrar a estos nobles que están pidiendo tierras y los mando para allá para que no molesten. Al fin y al cabo, voy a ganar. Bueno, con esto se va a terminar firmando un acuerdo, ¿ya? Y ese acuerdo se le conoce con el nombre de la capitulación de Santa Fe. No se olviden, capitulación de Santa Fe. En la capitulación, la reina Isabel de Castilla, ya la reina Isabel de Castilla, autorizó los viajes de Colón para poder llegar a las Indias. Nunca se habló de América porque no sabían que iban a llegar acá. Iban a llegar a las Indias Orientales dándole la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que ganaba la corona? Ya la corona terminaba ganando el control de los territorios que terminen descubriéndose. Y la población se convertía en súbdito de la corona de Castilla y le tendría que pagar tributos. Segundo, Cristóbal Colón se iba a terminar quedando con una serie de títulos. Por ejemplo, el título de virrey, el representante de la corona ante la ausencia del monarca. Iba a terminar teniendo el título de alguacil o jefe de la policía, almirante ya o jefe de la Fuerza Marina. Pero además de eso y sobre todo iba a obtener el 10% de las riquezas que se obtenga. Ahora, no es verdad que la reina Isabel haya terminado empeñando las joyas de la corona para el viaje de Colón. No. La reina Isabel lo que hace es terminar contactando a financistas con Cristóbal Colón para que escuchen su propuesta. ¿Ya? La reina le dio respaldo nada más. Entre los financistas hay un personaje llamado Luis de Santángel. Y Luis de Santángel va a terminar siendo el financista del viaje, ya del viaje de Cristóbal Colón. ¿Qué ganaban los financistas? Le planteaban a Colón algo bien simple. A ver, la corona se queda con los territorios. Tu Colón te vas a quedar con el 10% de las riquezas. Y nosotros vamos a poder acceder al mercado americano o al mercado donde se llegue para poder comprar y vender productos. Así se terminó haciendo el bloque de la capitulación de Santa Fe. Ya con todo eso, se va a terminar estableciendo los viajes de Cristóbal Colón. ¿Y cuántos son los viajes de Colón? Acá se termina poniendo en mayúscula, terminan siendo 4 los viajes de Cristóbal Colón. En el primer viaje, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cristóbal Colón sale del puerto de Palos, ya en el sur de España, y va a terminar viajando hacia el occidente. Repito, objetivo, darle la vuelta al mundo y llegar a Oriente. Cristóbal Colón le terminó diciendo a su tripulación que en un lapso de 60 días iban a terminar llegando. Bueno, llegaron los 60 días y no encontraron nada. Y no encontraron nada y el tema es importante, ¿por qué? Primero, porque uh, uno de los problemas era que en el viaje o en la tripulación no podían haber mujeres. De acuerdo a las creencias de la Edad Media, si había mujeres en los barcos, esto era de mala suerte. Entonces, solamente habían 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, viajando al occidente y todos hombres, 60 días, ya se están mirando raro. ¿Ya? Tú estás comiendo tu manzanita y se te caía la manzana, ni la recojas, otro mundo te ve como pollito a la brasa. Así que ni lo recoge, que se le lleven los ratones. ¿Ya? Pero
La cuestión se hizo más complicada cuando llega el día 60 y la tripulación se comienza a poner loca con Colón. O sea, le dicen, oye, ¿dónde está el territorio donde dijiste que ya vamos a llegar? Y Cristóbal Colón le dijo, no, vamos 60 días, vamos 58, todavía falta, lo quiso pasear. Mira, la gente se puso brava y Colón le dijo, mira, mis cálculos eran 60 días, pero denme por si acaso 5 días más, ya 5 días más. Si en 5 días más no encontramos nada, nos damos media vuelta y nos regresamos hacia España. Colón escribe en su diario, en su bitácora, que ahí se dio cuenta de algo. Muchos viajes para descubrir nuevos territorios en el Océano Atlántico habían no tenido éxito. Muchos habían ido y no habían regresado. ¿Por qué? La idea era que acá aparecía el Kraken, esa suerte de calamar gigante que terminaba devorándose a los barcos y a la tripulación. O estaban las sirenas que con sus cantos terminaban engañándote, al final eran monstruos que te devoraban. Entonces Colón entendió algo, que si la gente había viajado al occidente y no había regresado, es porque en su desesperación por no encontrar territorios, intentaron regresar y ante la falta de comida o se mataban o morían de hambre. La cuestión es que para buena suerte de Colón, al día 62 se termina descubriendo tierra firme, ¿ya? O se termina descubriendo una isla. Eh, Rodrigo de Triana termina observando la llamada isla de Guananí, al cual precisamente los españoles la van a bautizar con el nombre de San Salvador, porque si no encontraban eso no se salvaban. Bajan precisamente a San Salvador y luego hacen viajes por otras islas. La isla de Cuba, a la cual van a terminar bautizando como Juana, y a la isla de Haití, que van a bautizar como la Española. ¿Ya? En estos viajes, la Santa María se destruye, ya se destruye, y van a construir en la zona de Haití la Fortaleza de Navidad o el Fortín de Navidad, que es el primer asentamiento de españoles en la región. Cristóbal Colón, ya, ¿qué ve en los americanos? Bueno, ve indios, porque él creía que estaba llegando a las Indias Orientales. Él ve indios y no termina viendo nada más. O sea, para él todos los indios eran iguales. Esa idea de superioridad cultural europea terminaba siendo de que estos eran parte del paisaje, ¿no? Eran unos animalitos más. Se enamoraba de la naturaleza, pero la población no terminaba viendo diferencias sociales, económicas, a todos los veía iguales. Ya era una forma de superioridad racista. Pero después de haber viajado por estos lugares, Colón decide regresar a España. Cuando Colón regresa a España, y estamos hablando de más de 150 días, ya la gente se queda sorprendida. ¿Cómo diablos terminó regresando a alguien si nadie regresaba de esos viajes? Colón tuvo una recepción por parte de los reyes católicos, les terminó mostrando telas, ropa, piedras preciosas, animales, incluso población que había terminado hallando y todo el mundo se quedaba maravillado. Y Cristóbal Colón es ahí donde vende una propuesta. Colón dice, hemos encontrado un montón de tierras, ya con una gran cantidad de población, gente que termina teniendo comercio, pero no tiene moneda, pero podemos imponer la actividad comercial monetaria y cobrarles tributos y ganar dinero. Hay muchas tierras por cultivar. Lo que falta es colonizar, es ocupar el territorio. Entonces, ¿quién quiere viajar conmigo en el segundo viaje? Mira, si para el primer viaje Colón tuvo que rogar financiamiento, para el segundo viaje le sobraba la plata y la gente. Colón viaja en ese segundo viaje con 20 embarcaciones para ocupar, para colonizar el territorio americano. En el segundo viaje, Cristóbal Colón, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? En el segundo viaje, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Cristóbal Colón va a terminar fundando una ciudad, que es la primera ciudad española en América, llamada con el nombre de la Isabela. ¿Ya? Aquí está precisamente en el segundo viaje. Deja a los españoles ahí y Colón va a seguir haciendo sus viajes por los diferentes lugares que había conocido anteriormente y se va. Ahí se va. Cuando regresa en el tercer viaje, Cristóbal Colón va a terminar pasando por diferentes islas, todavía no por la Isabela, y en el tercer viaje lo más destacable es que va a pisar por primera vez tierra firme. ¿A qué se considera tierra firme? Tierra firme se le llama al suelo continental americano. En los dos primeros viajes ha pasado por islas, ahora termina llegando a las costas de Venezuela, a la desembocadura del río Orinoco. Ya, el río Orinoco. Cuando baja Colón, la gente le dijo a la orden, ya, arepa, tisana, bombita. Colón llegó ahí y luego de eso se retiró, sin saber, repito, que está llegando a un nuevo continente. Pero cuando se retira, viaja a la ciudad de la Isabela. ¿Qué encuentra en la Isabela? Que la gente lo quiso matar. Los mismos españoles lo quisieron matar a Colón.
¿Por qué, profe? Lo que pasa es que Colón había prometido cosas que no se pudieron cumplir. Los españoles llegaron, hicieron una villa, una ciudad al estilo español, ¿ya? Con ciudades divididas como si fuera un tablero de ajedrez, como la ciudad de Lima, calles, avenidas, iglesia, campanario, ayuntamiento o alcaldía, todo bien bonito. Pero una de las características de esta zona del Caribe es que aquí hay una gran cantidad de huracanes y tormentas, ¿ya? Y un huracán arrasó con toda la ciudad española. Primer problema. Segundo problema, los españoles llegaban con enfermedades y la viruela, la sarampión terminaron matando un montón de indios nativos, así que la mano de obra no terminaba siendo tanta. Tercero, son islas y las islas no son muy buenas para la agricultura, ¿ya? Así que por lo tanto, todo lo que había prometido Colón no terminaba resultando. La gente se sintió fastidiada, se sintieron estafadas y quisieron matar a Colón. Al final a Colón no lo mataron, lo encadenaron y lo trajeron como preso encadenado hasta España. Cuando la reina Isabel se enteró de que su protegido Colón estaba así, lo liberó automáticamente. Colón, molesto, para calmarlo le dieron un financiamiento por un cuarto viaje. En el cuarto viaje, Colón va a terminar llegando nuevamente a América, va a terminar pasando por Centroamérica, va a desembarcar entre Honduras, Panamá, Puerto Rico, diferentes territorios, y luego de eso se regresa a España. Cuando se regresa a España, la situación se le puso complicada a Cristóbal Colón. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón va a terminar siendo nuevamente encarcelado. Pero y la reina Isabel va a liberar, pero no lo liberó, porque la reina Isabel se había muerto. Ahora, ¿por qué lo encarcelaron? Porque los españoles que habían estado en la Isabela llegaron a España y le hicieron juicios a Cristóbal Colón acusándolo se me va el nombre, de estafa. Pero el rey de España, Fernando de Aragón, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo encarceló a Colón y le terminó planteando después de algunas semanas lo siguiente. Mira, las acusaciones son muchas y son muy graves. Son muy graves. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como tú has trabajado muy bien para la corona española, yo te puedo liberar ¿ya? De los cargos que están en tu contra. Pero para que haya menos roche, los beneficios que a ti se te ha ofrecido en la capitulación de Santa Fe, te los voy a terminar quitando. O sea, ese 10% de la riqueza y todo lo demás ya no lo vas a tener. Entonces Colón se puso a evaluar, porque solamente había dos posibilidades. O terminaba siendo un preso rico, ¿ya? O terminaba siendo un libre pobre. Entonces, entre su libertad y la riqueza, Colón terminó prefiriendo su libertad. Renunció a la capitulación de Santa Fe y Cristóbal Colón terminó siendo un tonto útil. Ya terminó siendo alguien que arriesgó su vida, que va a caer en los libros de historia definitivamente, pero no va a terminar obteniendo las riquezas porque se las terminaron quitando. Luego de esto, hay otros dos eventos que son importantes. Como ya se había terminado encontrando suelo o tierra firme, suelo continental, la corona va a terminar estableciendo la llamada capitulación de Burgos, con la cual se termina legalizando y reglamentando la colonización del suelo continental americano desde Panamá. Y lo segundo es que Hernando de Magallanes tenía que culminar la propuesta de Colón, supuestamente la tierra era esférica, ¿no? Así que se podría llegar desde España, darle la vuelta al mundo y regresar a España. Magallanes va a comenzar el viaje de la llamada circunnavegación, que lamentablemente para él no termina, porque termina siendo atacado por unos pobladores de la región de Filipinas y fallece, pero Juan Sebastián Elcano es el que termina llegando a España, demostrando que la Tierra es esférica, que eso es un poquito más adelante aún. Segundo punto, ya segundo punto. Después de haber ya comenzado a colonizar el territorio de Centroamérica, hay algunos viajes que van a ser importantes. Uno de estos es liderado por un personaje que yo espero conozcan o recuerden su nombre. Su nombre es Hernán Cortés. Hernán Cortés va a terminar viajando desde Panamá hacia el norte y termina encontrando y sometiendo al imperio azteca. Cuando somete a los aztecas, estamos hablando de un imperio gigante, muy organizado, con tierras cultivables, con centros mineros y con una población, digamos, sedentaria, tributaria, y con el sometimiento de los aztecas, la corona española se va a terminar haciendo muy rica por los impuestos que termina cobrando. Y los españoles que van a estar con Cortés, evidentemente también se van a enriquecer. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando ahora? Lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es que a partir del descubrimiento y sometimiento de los aztecas, la corona española, dirigida por el rey Carlos I, va a terminar permitiendo o
digamos así, facilitando, dando permisos para que otros viajes puedan terminar haciendo descubrimientos tan ricos o más, si se puede aún, de lo que se ha hecho con el caso de los aztecas. Desde la ciudad de Panamá van a comenzar a aparecer viajes hacia el sur, ¿ya? Buscando tierras tan o más ricas que las que ya se habían hallado. Y algunas de estas van a terminar teniendo algunos avances. Seguramente hay dos que terminan siendo importantes. Una de ellas es dirigido por un personaje llamado Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya termina viajando hacia el sur, ya hacia el sur, y a él le terminan dando la noticia que al sur de un río llamado el río Virú, ya Virú, se terminaban encontrando tierras ricas en oro. De la palabra Virú, ya de la palabra Virú se fue desprendiendo la palabra Pirú, y de Pirú terminó apareciendo Perú, ya. Perú era un territorio que nadie conocía, pero Perú terminaba siendo la imagen ideal, ya, de que al sur había mucho oro. ¿Ya? Ese es el territorio del Perú hacia donde ahora viajaban los españoles. Otro personaje, además de Pascual Andaboya, termina siendo, se me va el nombre, Vasco Núñez de Balboa. ¿Ya? Vasco Núñez de Balboa había sido gobernador de la ciudad de Panamá, y cuando este personaje terminó dejando su cargo, ¿ya? Su cargo, él decidió viajar hacia el sur, para ver si es que terminaba encontrando aquellas tierras ricas en oro. Bueno, en el camino terminó saqueando una serie de pueblos nativos, pero en el momento que él estaba haciendo estos saqueos, un indio, hijo de un cacique noble, le va a terminar diciendo que si ellos quieren tierras ricas en oro, estas estaban al sur. Núñez Balboa le dijo, mira, eso ya lo escuché, pero hasta ahorita no terminamos encontrando nada, así que no les creo. El hijo o este joven indígena le va a decir, mira, para que veas que no te estoy engañando, te voy a dar una información, Vasco Núñez de Balboa. Tú tienes que terminar viajando hacia el occidente, vas a cruzar la selva de Panamá y te vas a terminar encontrando con un mar tan grande como el del que ustedes han venido. Tomen en cuenta que los españoles han venido por el Océano Atlántico. Entonces, Núñez de Balboa hizo caso, cruzó la selva panameña y encontró el Océano Pacífico. Núñez de Balboa es considerado como el descubridor del Océano Pacífico y le da el nombre de el Mar del Sur. Pero si esa información era correcta, entonces también debía ser correcta que al sur habían tierras ricas en oro. Núñez Balboa, por lo tanto, es el que va a terminar, o es el que debió descubrir Alcahuantinsuyo, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque la mano derecha, el lugarteniente, el jefe militar de Núñez Balboa se llamaba Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro literalmente conspiró para asesinar a Núñez de Balboa. Cuando digo conspiró es que Francisco Pizarro se hizo amigo del nuevo gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, ¿ya? Y además de eso del juez de Panamá llamado Gaspar de Espinosa para sacar a Núñez de Balboa del camino. ¿Cómo lo hizo? Pizarro terminó escribiendo una carta anónima hacia la corona española acusando a Núñez de Balboa de traidor, ¿ya? La corona española desconfió de la carta, pero le preguntó al gobernador de Panamá, a Pedro Arias Dávila, ahora amigo de Pizarro, ¿es verdad que Núñez de Balboa es traidor? Y Núñez Balboa va a y Pedro Arias Dávila va a responder traidor, no, traicionerísimo, una basura es. ¿Ya? La corona terminó pidiendo un juicio justo para alguien que había sido gobernador de Panamá, pero no sabían que el juez de Panamá era amigo de Pizarro, Gaspar de Espinosa, y le hicieron un juicio de un día acusándolo de traidor y lo terminaron matando en la horca. Chao Núñez de Balboa. Pizarro es ahora quien tenía la información de las supuestas tierras ricas en oro en el sur, aunque todavía no sabía dónde estaban. A partir de eso se van a terminar haciendo los viajes de la conquista del Perú. Y ahora vamos con un dato. ¿Quiénes son los que van a terminar encabezando este viaje? Tú lo sabes, te lo han comentado desde que eres niño, ¿ya? Los viajes van a ser encabezados por tres personajes. ¿Quiénes van a ser esos tres personajes? Esos tres personajes terminan siendo Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Entonces vamos a recordar algunas cositas sobre el caso. Sobre el caso. Primero, ¿ya? A ver, acá me están preguntando. Lo que pasa es que no sé por qué no puedo abrir el chat. Solamente cuando desactivo el micro me aparece el chat. Por eso no he podido ver las preguntas. Me dice, ¿los aztecas eran mejor que los incas? No eran mejor, o sea, definir mejor o peor bajo qué categoría. Lo que sí es que era una cantidad de población mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor. Me están diciendo por acá, profe, ¿cómo invaden los aztecas o cómo invaden los españoles a los aztecas? No, lo que pasa es que los aztecas eran una confederación, era una alianza de diferentes pueblos encabezadas por Tenochtitlán.
Pero al igual que lo que va a suceder acá, eran un montón de pueblos que terminaban buscando su autonomía y vieron a los españoles como aliados. Una cuestión también es que los españoles llegan por primera vez a Tenochtitlán, fueron bien recibidos y luego van a ser expulsados por sus intentos de querer dominar el territorio. Pero cuando los españoles entraron y se fueron, dejaron enfermedades y terminaron muriendo un montón de gente, lo que facilita precisamente su retorno con el apoyo de varios pueblos, con el cual van a terminar venciendo a los aztecas, que es más o menos lo que va a terminar pasando acá también. ¿Ya? Acá me están preguntando si Luke era un representante financiero, ¿ya? Y ahí viene otra cuestión más. Y me están preguntando sobre el tema de los intérpretes, ¿ya? Todo esto lo voy a explicar. Vamos, los socios de la conquista. Los socios de la conquista son Pizarro, Luke, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ahora, ¿por qué se habla de los socios de la conquista? Primero, lo que hay que tomar en cuenta es que los dos primeros viajes que va a terminar encabezando Pizarro son empresas privadas, es decir, son un grupo de gente que ha formado una empresa. La empresa se llama Empresa de Levante. Ese es el nombre de la empresa con el que van a hacer los viajes. ¿Ya? No es que se van a levantar a alguien, simplemente es Levante porque era el nombre de una ciudad española donde salían diversos viajes. ¿Ya? Como toda empresa que se conforma debe tener socios, ¿ya? Y entre los socios, además de eso, tiene que haber un acuerdo, un contrato. Y acá se hizo el llamado Contrato de Panamá. ¿Ya? En el Contrato de Panamá se estableció cuáles eran los cargos y las funciones de cada uno de los representantes. Pizarro era el capitán del viaje, porque él es el que conocía la información, o la supuesta información. Diego de Almagro terminaba siendo el encargado de los pertrechos. En castellano, él era el encargado de conseguir los recursos ya para el viaje. Él no es el hombre de la plata, él hace las compras. Él es el que se termina encargando de conseguir armas, alimentos, tripulación, agua, de alquilar los barcos, de contratar a la gente para que puedan terminar haciendo el viaje que Pizarro estaba encabezando, ¿ya? El tercer personaje es Hernando de Luque, ¿ya? Es Hernando de Luque. Hernando de Luque terminaba siendo, cumplía dos funciones, ¿ya? Por acá me habían dicho hace un ratito, ¿ya? A ver, alguien me terminó planteando eso. Ya no sale. Ahora sí. Ya me decían, Hernando de Luque era el representante financiero. No exactamente. Acá el hombre de la plata era otro. Era el juez de Panamá, Gaspar de Espinosa, que financia el viaje de Cristóbal Colón. Pero el problema era dos cosas, que Gaspar de Espinosa no va a terminar participando en el viaje directamente y que además él no podía aparecer en el grupo como parte del contrato de Panamá, porque él era juez de Panamá y no podía participar en esta empresa privada porque si no habría evidentes casos de corrupción. Así que la plata se le da a Hernando de Luque. Y Hernando de Luque es el tesorero, más que el financista. Él es el tesorero, es el que tiene la plata, que es de Hernando de Luque. Cuando Almagro quiere hacer una compra, Hernando de Luque es el que le suelta el dinero. ¿Ya? Pero la función más importante de Luque era otra. La función más importante de Luque es que él era sacerdote, él era el representante de la Iglesia Católica. ¿Y por qué era importante el caso? Porque desde hace algún tiempo atrás, había un problema. Cuando España va descubriendo progresivamente América y saben que es un continente diferente, ¿ya? Y que hay mucha riqueza de por medio, los otros reinos de Europa pues envidian lo que está pasando con España. Y los otros reinos de Europa quieren ingresar al territorio americano por cuestiones comerciales. Entonces, van a intentar deslegitimar el dominio español sobre América, argumentando que la guerra de España sobre América era ilegal en la medida de que los territorios o que los americanos no conocían al rey de España ni tenían ningún conflicto con él. Por lo tanto, era ilegítima la invasión. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? El rey de España le va a responder a todos los demás reyes lo siguiente: si mi invasión ustedes dicen que es ilegítima porque no me conocen, entonces si ustedes invaden también va a ser peor todavía porque ustedes no lo conocen para nada. A mí por lo menos, de mí han escuchado por lo menos en mi invasión progresiva, pero ustedes no. Ahora, si no me conocen a mí y no los conocen a ustedes, hay alguien a quien sí debería conocer toda la población, a Jesús, ¿ya? A Jesús, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el momento que se termina ingresando a un territorio, pues tenían que ir adelante los representantes de la iglesia con su cruz, ya, con su cruz. ¿Para qué? Para terminar pidiendo algo llamado con el nombre del requerimiento. ¿Qué cosa era el requerimiento? El requerimiento terminaba siendo un discurso que planteaba lo siguiente: venimos en nombre de Dios y del rey de España también, pero en nombre de Dios principalmente, a conquistar estos territorios, ¿ya? Venimos no a conquistar, venimos a evangelizarlos, a convertirlos al cristianismo y salvar su alma del pecado. Ahora, eso lo hacemos por su bien. Si no quieren aceptar, lamentablemente tendremos que utilizar las armas para poder evangelizarlos, que termina siendo lo que ustedes necesitan.
Entonces, siempre se necesitaba un sacerdote por delante, y ese sacerdote va a ser Hernando de Luque. Hernando de Luque es el representante de la iglesia que hace el requerimiento y es el tesorero del viaje. Ahora, no solamente están Pizarro, Almagro y Luque, 3 personas, no, hay otra gente que está con Pizarro, y esa otra gente son las llamadas huestes peruleras, así se les suele llamar, o sea, la gente que va a terminar viajando. La gente que está viajando no terminan siendo nobles, científicos, intelectuales, no, deben ser un montón de pirañas, ¿ya? Es un montón de gente de España, o que eran pobres o que eran gente de mal vivir, ¿ya? Que en España no tenían nada, ¿ya? Y que comenzaron a venir a América con el objetivo de terminar cambiando su condición socioeconómica. Ellos consideraban que si terminaban descubriendo algún territorio importante se podían hacer muy ricos, podían hacerse dueños de tierra, podían cambiar su condición. Por eso es que terminaron viajando y esas son parte de las huestes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? En el primer viaje se le llama como el viaje de exploración y es un desastre, es lo mínimo que se puede decir de ese viaje. Salen de Panamá y no terminan encontrando nada importante, nada importante. Pasan por la isla de las Perlas, donde encuentran perlas, por el puerto de Piñas, donde encuentran piñas, por el puerto de Hambre, donde ni piñas se encuentran, terminan llegando a la isla de las Piedras, donde encuentran la fortaleza de las piedras. Cuando encontraron un pequeño pueblo amurallado, los españoles dijeron, uy, si hay murallas, entonces algo importante deben estar protegiendo. Pizarro le dice a Almagro, regresate a Panamá y trae gente para poder atacar el lugar. Cuando Almagro se fue, en la madrugada, la gente de la Fortaleza de las Piedras atacaron en una emboscada a la gente de Pizarro. De las 7 personas que estaban con Pizarro, murieron 3. Los otros 4 y Pizarro quedaron con heridas de flecha y tuvieron que irse de la isla de las Piedras. A los días llega Almagro buscando Pizarro. Pizarro, Pizarro, ¿dónde estás, amigo? Y en eso, una flecha en el ojo y lo deja tuerto. Y la gente que fue con Almagro se lanzaron sobre la fortaleza de las Piedras, la invadieron, la atacaron. ¿Y qué encontraron? Encontraron un ídolo, una imagen de madera que representaba al dios de este pueblo. Para ese pueblo era importante, para los españoles no valía nada, así que de asados quemaron el pueblo, pero se llama el pueblo quemado. Este viaje fue muy costoso, le costó a Almagro un ojo de la cara, ¿ya? Se quedó tuerto. Pero luego de esto, Pizarro le dice a Almagro, vete con las pocas riquezas que hemos hallado a Panamá y convence a el juez de Panamá, Gaspar de Espinosa, y al gobernador Pedro Arias Dávila que nos sigan ayudando, que nos sigan respaldando para el siguiente viaje. En el siguiente viaje hay 2 problemas. Primero, comienzan a avanzar ya no por mar, sino por tierra, por la selva de Panamá y Colombia. Y lo único que van a terminar encontrando es ataques de población nativa que conocía la selva y les tiran flechas, lanzas, dardos venenosos. Si no morías de eso, te terminaba picando un mosquito. Si no morías de eso, terminaba picando una serpiente venenosa y Almagro siempre regresaba a Panamá para seguir trayendo gente y seguir avanzando. Hasta que la mala suerte para Cristóbal Colón, disculpa, para Francisco Pizarro. Eh, el gobernador amigo, ya llamado Pedro Arias Dávila, termina siendo retirado de su cargo, ¿ya? Y como termina siendo retirado de su cargo, entonces aparece otro nuevo llamado Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos recibe una carta pidiéndole auxilio por parte de la gente que estaba con Pizarro, ¿ya? Diciéndole la siguiente frase, que alguien debe haber escuchado. Mírelo bien, gobernador, sépalo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. ¿Ya? El recogedor era Almagro, que le está diciendo, por favor, ¿ya? Disculpe, el recogedor era Almagro, que estaba trayendo gente a Panamá para continuar con el viaje, y el carnicero era Pizarro, que los estaba mandando a morir. Le está diciendo, por favor, rescátanos, entérate de lo que está pasando. El gobernador decide anular el viaje, pero Francisco Pizarro terco se termina quedando con 13 personas, los famosos 13 de la Isla del Gallo, que van a continuar con su viaje hacia el sur. En este avance del viaje nuevamente van a terminar llegando hacia el Tahuantinsuyo, ¿ya? Van a terminar llegando primero al pueblo de los Tumpis en Tumbes, y luego van a terminar avanzando hacia el sur, llegando hasta Ancash, ya a la desembocadura del río Santa, viendo la gigantesca Chanchán y los campos de cultivo que tenían, pero dándose cuenta que no podían desembarcar por 2 problemas. Eran muy pocos, y además de eso no tenían permiso ni del gobernador de Panamá ni de la corona española para invadir. El acuerdo entre ellos fue que se iban a quedar callados, no iban a terminar dando noticia de lo que han terminado descubriendo, y que Pizarro era el que tenía que ir a negociar a España el respaldo para un nuevo viaje. Es así que Pizarro va a terminar yendo a España y va a terminar estableciendo el acuerdo de la capitulación de Toledo, ¿ya? Que está por acá. A ver, ¿qué me están preguntando por el chat?
los tumpis no son los tayanes. Los tumpis son los tumpis, los tayanes son otro pueblo, ¿ya? Pero son pueblos del norte. Ahorita, en el caso de los tayanes, ¿qué pasó? Cuando se fue viajando en el segundo viaje hacia el sur, se va a terminar encontrando una embarcación con indios tayanes que terminaban siendo comerciantes. Y a estos se les captura, ya se les captura, les van a terminar diciendo de que los guíen para el viaje. Es ahí donde está la otra pregunta que pusieron hace un rato, profe, ¿y el idioma? ¿Y el idioma? Ah, no, lo primero es que al principio se van a entender por señas, ¿no? Agarraban objetos de cerámica, ya de oro, y le decían, esto, ¿dónde? ¿Dónde hay? ¿Ya? Y los otros decían, al sur. No se entendían por el idioma, pero estaban preguntando por este caso. Entonces, ¿qué sucedía? Ya, ¿qué sucedía? El viaje al sur se hizo con el liderazgo de los tayanes y luego a estos tayanes los van a llevar a España. Los van a terminar bautizando, ya los van a terminar bautizando con el nombre de Francisquillo, Felipillo y Martinillo. Y estos van a terminar siendo los futuros lenguas o traductores. Felipillo, sobre todo, que es el más destacado. Ahora, insisto, se van para España, ya se van para España, Pizarro como representante de la gente del viaje, y cuando Pizarro va a negociar con la corona. Bueno, el rey de España no estaba solucionando un problema en Alemania, que también era su reino, que era el tema de la reforma protestante de Lutero. Pero estaba su esposa era la reina de Portugal, la reina Isabel. Entonces, Pizarro le termina planteando de que se ha terminado descubriendo un territorio de amplias riquezas, ¿ya? Y que por lo tanto necesita el permiso de la corona para poder hacer el viaje. El gobierno español firma la capitulación de Toledo y le termina dando la autorización a Pizarro y su gente para que conquisten el Tahuantinsuyo. Lo que viene a continuación es la parte de la negociación, ¿ya? ¿Qué cosa quieren los patas que van a hacer la conquista o el descubrimiento? Entonces, Pizarro, como era el capitán, ya se había acordado entre los socios, ¿ya? De que Pizarro iba a ser el gobernador del nuevo territorio. La corona española estableció que desde la línea ecuatorial, ya desde la línea ecuatorial, 200 leguas hacia el sur, que eran más o menos una suerte de 1000 kilómetros, se iba a terminar estableciendo la gobernación de la Nueva Castilla. Y la Nueva Castilla iba a ser dirigida por el gobernador, jefe político, y capitán general, jefe militar, de Nueva Castilla, que era Francisco Pizarro. Hasta ahí no había problema. Pero la corona le pregunta a Pizarro, ¿y tú no tienes socios? Y Pizarro dijo, sí, Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿Y qué cosa quieren ellos? Ya Diego de Almagro quería ser nombrado adelantado, fundador de ciudades. ¿Y por qué era importante ese cargo? Porque si él fundaba ciudades y las repartía, él y su gente iban a quedarse con propiedades, ¿ya? Y Hernando de Luque quería ser obispo de América, jefe de la Iglesia Católica en todo el continente. Bueno, cuando le preguntaron a Pizarro, ¿tienes socios? Él dijo, sí. ¿Y qué cosa quieren tus socios? Pizarro dijo, no quieren nada, ¿ya? Son personas humildes y todo lo hacen por la corona española. Y la corona le dijo, pero algo deben querer, dime tú qué has visto. Y Pizarro le termina contando del pueblo de los Tumpis, que era una ciudad pequeña, bien ordenada, que los españoles habían quedado maravillados con ellos. Y la reina dijo, pues no hay nada más que decir. El señor Diego de Almagro será alcalde de Tumbes y Hernando de Luque será obispo de Tumbes. Obispo de Tumbes, él quería ser obispo de América y le dieron Tumbes, que era chiquitito, ¿ya? El otro quería ser adelantado y al final lo terminan anclando a una pequeña ciudad que es Tumbes. Pizarro sale muy bien de este acuerdo, es el que más beneficios termina teniendo, el más beneficiado. Sabía que a sus socios no les iba a gustar. Antes de regresar a América, Pizarro se va a su pueblo, ¿ya? Su pueblo se llama Trujillo, en el reino de Extremadura en España, no el Trujillo de nuestra costa norte. Trujillo se llama su pueblo. Él va al lugar de donde él había salido como un criador de chanchos pobre y analfabeto. Había salido con una mano atrás y adelante y ahora regresaba. Francisco Pizarro, vecino rico de la ciudad de Panamá, gobernador y capitán general de la Nueva Castilla. Ahí está, ya va a terminar tirándose la pana de lo que había terminado encontrando. Él llega y termina diciendo, fiesta hoy día en mi casa, no se preocupen, trago comida, corre por mi cuenta. La gente va, pues si hay trago y comida gratis, vamos. Pizarro les cuenta todo lo que había descubierto y le pide a la gente que se venga con él para terminar haciendo este viaje hacia el Tahuantinsuyo. Con él van a venir sus hermanos, Juan Pizarro, Pedro Pizarro, Hernando y Gonzalo, y una serie de gente que venía con él en Trujillo. Cuando Pizarro llega a Panamá, lo que se encuentra son dos noticias. Hernando de Luque había fallecido y Diego de Almagro no estaba contento con que no le hayan dado el título de adelantado. Pero Pizarro, hábil, dijo, a mí me han dado el título de adelantado, que tú querías, pero yo te lo otorgo a ti, hermano, para no pelearnos. De luego de eso, se produce el tercer viaje. El tercer viaje es el viaje de la invasión hacia el Tahuantinsuyo.
El tercer viaje, la gente de Pizarro llega hacia Tumbes, que conocían, y la encuentran destruida. ¿Qué pasó? No sabían. Bajaron un poquito más y encuentran o llegan a Piura. Y en Piura ya se enteran de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y que Huáscar había sido derrotado. Se da cuenta además los españoles de que hay un indígena que los viene siguiendo luego. Felipillo, como traductor, le va a decir a este indígena que baje, era un espía de Atahualpa, y le dicen que por favor queremos una reunión con Atahualpa. Ya sabes qué pasó. Atahualpa dice ya que vengan a Cajamarca, fueron los españoles, e hicieron una emboscada y Atahualpa terminó siendo tomado prisionero. Atahualpa, ¿qué es lo que hizo? Dijo, estos españolitos, estos blanquitos, ¿de dónde salieron? Ah, deben ser amigos de Huáscar, porque lo tengo prisionero. Si mato a Huáscar, entonces se deben poner de mi lado. ¿Qué hizo Atahualpa? Manda a matar a su hermano y lo ahogan en el río Ambo. Cuando muere Huáscar, Atahualpa le dice a Pizarro, ya maté a Huáscar, como diciendo, cayó tu líder, te pones de mi lado. Y Pizarro le dijo, ¿has matado a tu hermano? Entonces, uno, ¿qué cosa quieres que haga? Y segundo, si has matado a tu hermano de acuerdo a la ley europea, eso es fratricidio, como Caín mató a Abel, eres un traicionero, pena de muerte, te vamos a quemar vivo. Atahualpa dijo, no, no me quemes porque, Pizarro, yo sé lo que te gusta, Pizarro, sé lo que te gusta, ¿ya? Y Pizarro le dijo, ¿qué me gusta? ¿Te gusta la plata? Uf, no digas eso, ¿te gusta el oro? Y Pizarro ya se ponía ya sexy, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Atahualpa le dijo, plata y oro yo tengo, papi, así que te puedo dar mucho de lo que a ti te gusta. Te voy a dar 2 cuartos, ¿ya? 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro hasta donde llegue en mis manos. El famoso rescate. Pero el rescate no era eso. El rescate es lo que estaba haciendo Atahualpa, que era ganar tiempo para que sus tropas, los generales de Atahualpa, se organicen y terminen liberándolo en Cajamarca. ¿Qué pasó a continuación? Cuando Pizarro se dio cuenta de que esto era una emboscada, terminó haciendo un juicio rápido contra Atahualpa y lo acusa de varias cosas, sobre todo de fratricidio, de haber matado a su hermano, y a Atahualpa le dan pena de muerte. Cuando Atahualpa es asesinado en Cajamarca, Israel dice que Pizarro es como Sheila, le pintaron oro ya, y lo dejaron cojo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Mira tú, a partir de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, el nuevo objetivo de Francisco Pizarro era tomar el control de la capital del Tahuantinsuyo, que era el Cusco. Van a haber 3 factores que benefician este proceso de la llegada del Cusco. El primer factor termina siendo el Capañán, los caminos del Inca. Gracias a los caminos del Inca se va a poder viajar rapidito hacia el Cusco, lo cual va a terminar siendo importante para los españoles. Lo segundo es que cuando muera Atahualpa, los huascaristas, ¿ya? Los huascaristas y la familia que apoyaba a la familia Huáscar, que era la familia de Tupac Yupanqui, vieron a los españoles en un buen aliado y le dijeron, como ellos tienen armas y nos pueden ayudar, le dijeron, a ver, Pizarro, ¿tú quieres llegar al Cusco? Sí, no puedes. No puedes, este camino te va a llevar, pero el Cusco solamente entran los nobles. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes nos apoyan a nosotros, ya a la familia de Huáscar y Tupac Yupanqui, para que uno de nosotros sea el nuevo Inca, nosotros les vamos a permitir el ingreso a la ciudad capital. Y Pizarro dijo ya Pizarro dijo ya. Desde el principio apoyaron a alguien llamado Tupac Hualpa para que sea el nuevo Inca, pero este fue asesinado. Y al final apoyaron a Manco Inca, que terminó siendo nombrado gobernante. El otro caso es que cuando se corre la noticia de que los españoles han matado a Atahualpa, y Atahualpa era el Inca que había arrasado con muchos pueblos antes de ser Inca y como Inca, entonces un montón de gente dijo, vamos a apoyar a los españoles porque ellos pueden terminar dándonos nuestra autonomía o nuestra independencia. Así que un montón de pueblos apoyan a los españoles. Los más importantes salieron los españoles son los huancas, que le van a dar alimentos, tropas y demás transporte. Pero están los huancas, los chancas, los tumpis, los tayanes, los cañaris, los huayla, los chachapoyas, un montón de pueblos se pusieron de lado con Francisco Pizarro. Con estos 3 factores, Capañán, apoyo de una parte de la nobleza cusqueña y de ahí el apoyo de diferentes pueblos que buscaban su autonomía, Pizarro llega hacia el Cusco. Manco Inca es nombrado gobernante, Manco Inca permite el ingreso de los españoles al Cusco, considerando de que estos solamente venían, saqueaban y se iban. Pero ya sabes que vinieron, saquearon y se quedaron. No es lo que pensaban ellos. Pero es parte de lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar como consecuencia, producto de la invasión española? Se pone fin al imperio incaico, dice acá segundo, colapso demográfico indígena, porque no se olviden que los españoles están trayendo enfermedades, gripe, viruela y sarampión, y va a matar a un montón de gente en el lapso del próximo siglo, un montón de gente, ya una epidemia tremenda. Pero además de eso van a terminar llegando los españoles con nuevas propuestas culturales, idioma, religión, costumbre, filosofía occidental, y esto va a terminar generando toda una serie de cambios, en muchos casos negativos. Y el cruce racial, el mestizaje.
¿ya? Además van a venir con negros, que es otro factor también para el mestizaje de la época. Producido esto, a partir de la llegada de los españoles al Cusco, se van a producir dos eventos paralelos. Un evento termina siendo la guerra civil entre los españoles y luego termina siendo la resistencia inca. ¿Ya? La resistencia inca. Vamos primero con la resistencia inca, ¿ya? Vamos primero con ese tema. Al final te dejo el tema de la guerra civil. Mira, cuando se produce la invasión española al Cusco y el saqueo de la misma, hay otra cuestión a tomar en cuenta. Primero, cuando los españoles fueron viajando de Cajamarca hacia el Cusco, hay una primera resistencia, que es la resistencia de los generales de Atahualpa, que no habían podido liberar a Atahualpa en Cajamarca, pero que quisieron frenar la llegada de los españoles hacia el territorio cusqueño. Así que hubieron tres generales que van a destacar. Uno termina siendo Yurac Hualpa, que va a terminar dirigiendo las tropas de Atahualpa en el norte. El otro va a terminar siendo Calcuchimac, que va a terminar dirigiendo las tropas en el centro, y Quisquis en el sur. En ese proceso de avance de los españoles, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Número uno, Calcuchimac termina siendo apresado. Pero en el camino se acusa a Calcuchimac de haber asesinado a Tupac Hualpa. Cuando muere Tupac Hualpa, los españoles respaldan a Manco Inca. Y cuando Manco Inca es proclamado gobernante, su primera medida fue quemar públicamente a Calcuchimac. Quisque va a continuar todavía con su rebelión, pero luego también va a terminar siendo asesinado. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué va a terminar pasando ahora? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando ahora? Manco Inca pasa de aliado de los españoles a enemigo de los mismos. ¿Por qué? Te explico rápidamente. ¿Ya? En el año 1536, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, Manco Inca pasa a rebelarse contra los españoles. Número uno, porque los españoles no terminaban respetando su autoridad, la autoridad de Manco Inca. Pues ahora, ¿algún ejemplo de eso? Sí, un par de ejemplos. Primero, cada vez que Pizarro quería tomar una decisión, siempre se reunía con Manco Inca, entre comillas, respetando su cargo. Pero apareció un problema. En una reunión, Manco Inca estaba acá, Pizarro estaba acá al frente, ¿ya? Pero Pizarro no podía hablar con Manco Inca, porque Manco Inca es el hijo del sol, es el Inca. Ese es un ser divino, con él no se puede conversar. Acá había un intermediario de Manco Inca, que era el traductor. Pizarro le hablaba a él le hablaba a Manco Inca le respondía a él le hablaba a Pizarro. Hasta que un día Pizarro se aburrió porque quien realmente tenía autoridad era él. Así que se paró con su armadura y con su guante de hierro y ¡pua! Le metió una cachetada que le volteó la cabeza. ¿Ya? Así que a partir de ahora Pizarro le terminó diciendo, acá el que dirige la reunión soy yo. Cada vez que quieres conversar o me quieres decir algo, me debes a mí. ¿Ya? Con eso Pizarro mostraba su autoridad y Manco Inca le decía, ya, pues ya está bien. Segundo, otro problema más. Un grupo de españoles ebrios, borrachos, entran a Coricancha, al Templo del Sol, agarran a Manco Inca de brazos y pies, ¿ya? Y lo hacen observar cómo violan a su esposa y a su hija. Y Manco Inca en ese momento ya los tenía acá, a los españoles, ya los tenía acá. Aparte, no solamente no respetaban su autoridad, no respetaban las propiedades de la nobleza, de las panacas, habían botado a las panacas de sus palacios y los españoles lo habían tomado, habían saqueado los templos, ¿ya? Y por lo tanto eso a los españoles o a los cusqueños no les gustaba. Así que Manco Inca aprovecha algo. Pizarro, estando en el Cusco, comienza a buscar una nueva ciudad para que se convierta en capital, ya en capital de ese territorio. Profesor, nueva capital, había una, sí, Jauja fue la primera capital que se estableció, pero ahora se está buscando otra con salida al mar. Así que Pizarro viaja y va a terminar llegando a Lima, ¿ya? Pero ante la ausencia de Pizarro, Manco Inca le dice al hermano de Francisco Pizarro, a Hernando Pizarro, le termina diciendo, yo a ustedes no les he agradecido por el cargo que ustedes me ayudaron a obtener. Entonces le quiero hacer un regalito. Mi regalito es una estatua de oro de tamaño natural, de oro macizo, ¿ya? De mi padre, Huayna Cápac, y yo se los quiero terminar regalando. Hernando Pizarro dijo, ¿y dónde está el regalo? ¿Ya? Y le dijo, el problema es que el regalo no está acá, sino que está en una región llamada Vilcabamba, en Vitcos, ¿ya? Y yo quisiera que me des permiso para poder viajar. Hernando le dijo, compadre, ¿para qué me preguntas? Anda nomás, papi.
Cuando regresó Manco Inca, regresó con 100.000 hombres para hacerle la guerra a los españoles. Y por lo tanto, Manco Inca pasa de aliado a opositor. Ya de aliado a opositor. ¿Qué pasó? Con sus tropas, ya con sus tropas él comenzó a atacar el Cusco, comienzan a haber problemas entre las calles de las ciudades y demás. Pero lo que estaba buscando Manco Inca, ya lo que estaba buscando Manco Inca era dos cosas. De manera general estaba buscando recuperar el control del Tahuantinsuyo. Y de manera particular lo que él estaba buscando es que las panacas, ya las diferentes familias nobles incas, se sumen a él para terminar enfrentando a los españoles. Para su mala suerte, hubieron dos problemas. Uno, el hecho de no terminar lanzándose a atacar terminó debilitando su rebelión. Y lo segundo es que cuando él está atacando el Cusco, alguien aparece. ¿Quién es ese alguien que aparece? Ese alguien se llama Diego de Almagro. Entonces, Diego de Almagro apareció, ¿que dónde estaba? Lo que pasa es que cuando los españoles tomaron el control del Cusco, a Diego de Almagro le cayó una muy buena noticia. La noticia era que la corona española se había dado cuenta que había cometido un error. Pizarro y Almagro eran capitanes del viaje, ya del viaje hacia el Tahuantinsuyo, pero le habían dado muchos beneficios a Pizarro y muy poquitos a Almagro. Entonces la corona española, para compensarlo, terminó nombrando a Diego de Almagro como gobernador y capitán general, pero de un nuevo territorio llamado Nueva Toledo, Nueva Toledo. Entonces, cuando Almagro recibió esa noticia, él y la gente que había peleado con él estaban contentos porque ahora su líder podía repartir territorios, ¿ya? Podía entregar encomiendas, que ya veremos qué es eso. Así que Almagro se fue para el sur, pero el problema era que mientras más al sur viajaba por la costa, las tierras eran más áridas, ¿ya? Y por lo tanto las riquezas terminaban siendo menores. Entonces, Almagro decide regresar al Cusco y reclamarlo como suyo, ya reclamarlo como suyo. El problema es que la gente Pizarro ya se lo había repartido y encima estaba la rebelión de Manco Inca. Diego de Almagro se suma a los pizarristas, enfrentan a Manco Inca y las panacas decidieron no meterse en la rebelión de Manco Inca. Esta rebelión fracasó, por más que Manco Inca terminó tomando la parte alta del Cusco, Sacsayhuamán, los españoles con arma de fuego y con apoyo de los huancas terminaron derrotándolo a Manco Inca. Manco Inca derrotado se terminó trasladando a Vilcabamba, a la selva del Cusco, y la rebelión de Manco Inca fracasó. A partir del traslado a Vilcabamba nace la llamada etapa de la resistencia de los incas de Vilcabamba. Estos incas de Vilcabamba van a realizar una resistencia larga contra los españoles, pero sin éxito, sin fuerza, ¿ya? Sin fuerza. Lo que ellos van a ir logrando es esto: al darse cuenta que no podían derrotar a los españoles, en lugar de recuperar el Tahuantinsuyo, van a ir buscando obtener solamente beneficios particulares, ya lo más que se pueda, pero sabiendo que no van a poder recuperar el Tahuantinsuyo por completo. Manco Inca retoma las acciones militares, es más, se une a un grupo de almagristas, ya te diré luego por qué, pero Manco Inca terminó siendo asesinado por estos mismos españoles. A la muerte de Manco Inca, su hijo Sayri Tupac asume el liderazgo, pero en lugar de continuar las acciones militares, Sayri Tupac dejó de lado la rebelión armada, vino a Lima y negoció con el virrey su rendición. Él terminó planteando algo, ¿ya? Los españoles en esa época estaban en algo llamado como la guerra civil y estaban peleando por encomiendas, por obtener el control de pueblos indígenas y las tierras en donde ellos vivían. Entonces, Sayri Tupac entendió que si lo que estaban peleándose los españoles eran por tierras fértiles, entonces Sayri Tupac dijo: mira, yo me rindo, decido no pelear, reconozco al rey de España como rey de esos territorios y me pongo como su súbdito, pero siempre y cuando a mí me den algo. Si ustedes se pelean por encomiendas, yo quiero una encomienda. Yo quiero la encomienda del Yucay, de las tierras más fértiles de todo el Tahuantinsuyo. Y el gobierno virreinal dijo: toma, papi, llévatela, ya llévatela, con tal de que ya no sigas rebelándote. Así que Sayri Tupac decidió no continuar la rebelión, tomando esta medida por recibir territorios. ¿Qué pasó? Su hermano, llamado Titu Cusi Yupanqui, dijo: no. Acá el que se ha terminado ya rindiendo es Sayri Tupac. No somos todos los que vivimos en Vilcabamba. Así que, por lo tanto, nuestra rebelión continúa. Titu Cusi Yupanqui sigue haciendo enfrentamientos contra los españoles durante algún tiempo, pero luego de un tiempo dice: ya, ¿sabes qué? Me aburrí, ya no quiero seguir peleando. Más bien vamos a terminar firmando un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz se llamará la Paz de Acobamba, como dice acá en el cuadro de Titu Cusi Yupanqui. En la Paz de Acobamba, ¿qué se establece? Dice el Titu Cusi Yupanqui esto: yo reconozco al rey de España, Felipe II, como rey de estos territorios, pero quiero que él también me reconozca a mí como rey. Y mi reino, ya que yo quiero que él reconozca, es el reino de Vilcabamba. La corona española se puso a evaluar. A ver, si yo le doy Vilcabamba, una parte de la selva del Cusco, pequeñita, ya pequeñita, a Titu Cusi Yupanqui,
se acaban los conflictos en la región, dale la zona de Vilcabamba y que no moleste. Pero a cambio le pidieron otra cosa más, otra cosa más. Yo te conozco como Inca o como rey de Vilcabamba, pero tú permite que en este pueblo haya evangelización, la gente se convierte al cristianismo. Y Titu Cusi Yupanqui aceptó. Pasaron muchos años, entró la orden de los agustinos, ya la gente se hizo cristiana, pero muchos años después Titu Cusi Yupanqui cae enfermo. Los indígenas le piden a los sacerdotes que por favor curen a Titu Cusi Yupanqui. Le preparan un brebaje, una bebida, el otro toma y se murió. Estaba enfermo en realidad. Pero los indígenas creyeron de que esto fue un asesinato, así que persiguen a los sacerdotes, los terminan matando, los terminan empalando, les meten un tronco por el recto y los terminan matando así a los sacerdotes que supuestamente habían aniquilado a Titu Cusi Yupanqui. El hermano de Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru, ya va a ser el que ahora asume el liderazgo y continúa o retoma las acciones militares contra los españoles. Pero hay otra cuestión a tomar en cuenta. Lo que hay que tomar en cuenta ya es que para ese momento en el Perú ya había llegado un nuevo virrey, el quinto virrey del Perú, de 1569, llamado Francisco de Toledo. Y entre las medidas de Toledo estaba ponerle fin a las rebeliones que se estaban produciendo en aquel momento. ¿Qué hizo Toledo? Bueno, Toledo terminó enviando una misión a Vilcabamba, terminó capturando a los líderes de la rebelión, entre ellos Tupac Amaru I, lo trajeron al Cusco y en el Cusco lo van a terminar ajusticiando. A todos los líderes, a todos los curacas, a todos los líderes indígenas del Cusco, los terminaron trayendo a la plaza central para que todos vean cómo Tupac Amaru iba a ser asesinado. Y frente a todos, como está en este dibujo de Guabampoma, a Tupac Amaru le van a terminar cortando la cabeza en la ciudad del Cusco. Luego de cortarle la cabeza, su cuerpo va a ser cortado en pedazos, lo descuartizan y cada una de las partes de su cuerpo es llevado a los diferentes pueblos del Cusco para que todo el mundo vea de que el Inca había muerto, de que ya no había más líderes, que si alguien se revela, así va a terminar. Así que por lo tanto la situación se puso complicada. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es que tras este regicidio, tras la muerte del rey, se somete definitivamente a la élite incaica, por lo menos a la que quedaba como rebelde, ¿ya? Segundo, va a terminar apareciendo otra cuestión más. Para muchos autores, como no se pudo derrotar militarmente a los españoles, lo que ahora va a ser, o lo que ahora se va a observar, es una resistencia ideológica. Por ejemplo, aparece el movimiento Taquioncoy, el movimiento de la enfermedad de la danza, se le va a terminar llamando, porque se acusa a un grupo de indígenas de intentar rechazar la religión cristiana y de intentar retomar el culto a las huacas, el culto a las divinidades andinas con ese movimiento Taquioncoy, que van a ser supuestamente en Cusco y se va a terminar expandiendo por Huancavelica, por Ayacucho, por Junín, ¿ya? Pero al final terminó siendo derrotado. También cuando muere Tupac Amaru I nace un mito, el mito del Incarrí. Se dice de que las partes del cuerpo del Inca se reunirán con la cabeza, enfrentará al rey de España, a España-Rí, ¿ya? Lo derrotará, lo expulsará y por lo tanto se retomará el Tahuantinsuyo. Es una idea mesiánica, una idea de que en algún momento va a terminar apareciendo un líder enviado por los dioses que va a resolver nuestros problemas y se va a terminar recuperando la época de poder, ¿ya? De poder para el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Esto va a ser retomado en el siglo XVIII con las rebeliones indígenas, con un patita que se llama Tupac Amaru II, o sea, el Condorcanqui. Pero por otro lado también la corona española, aunque más adelante todavía, para intentar anular estas creencias religiosas, se va a terminar estableciendo la llamada extirpación de idolatrías. La población indígena va a ser reducida, ¿ya? A diversos poblados dispersos, llamados reducciones, alejándolo de sus huacas, de sus lugares sagrados, de sus pacarinas, para imponer el cristianismo con cada vez más fuerza. Eso es lo que viene pasando con la resistencia inca. Pero de manera paralela, como te decía hace un rato, se está produciendo la guerra civil entre los españoles. ¿Qué pasó por acá? Ya mira tú. Recuerden que los españoles que vinieron a América querían hacerse ricos, ¿ya? Y la riqueza estaba ligada a la gran propiedad sobre la tierra, ¿ya? La corona española no dio gran propiedad sobre la tierra. Lo que la corona española terminó dando fue permiso a los gobernadores para que terminen repartiendo encomiendas, ¿ya? ¿Qué era una encomienda? Acá está, acá dice al costado. La encomienda terminaba siendo un pueblo indígena y este pueblo indígena era entregado a un español, ¿ya? El pueblo no era entregado como propiedad, ni el pueblo ni las tierras. Los indios no eran entregados como esclavos. Los indios, el pueblo, eran entregados a un español para que el español los cuide, ¿ya? El español tenía que protegerlos, educarlos y evangelizarlos, convertirlos al cristianismo. A cambio, la población indígena seguiría siendo libre, pero en esta condición de libertad ellos van a terminar trabajando sus tierras y parte de lo que produzcan se le va a terminar entregando al español como tributo, ¿ya? Tributo indígena. Eso ha sido pregunta de examen de admisión.
¿Qué ganan los españoles que reciben una encomienda? Repito, no ganan ni tierras en propiedad ni terminan ganando esclavos. Lo que van a terminar ganando son tributos. El tributo indígena es lo que ellos van a terminar ganando. No se olviden. Ya no se olviden. ¿Ya? Puedo te estoy respondiendo ahorita a Nayeli. ¿Ya? La encomienda termina siendo un pueblo, ya un pueblo indígena entregado a un español. ¿Ya? El español los protege, los educa, los evangeliza, bien entre comillas porque los va a explotar, y a cambio van a terminar los indígenas entregando una parte de su producción como tributo, que es el tributo lo que termina ganando el español. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Las encomiendas no todas eran iguales. Habían encomiendas ricas y habían encomiendas no tan ricas. ¿Ya? ¿De qué dependía la riqueza de una encomienda? Número uno, si la encomienda era la entrega de un pueblo, entonces, mientras más gente vive en el pueblo, son más gente que va a pagar tributo. Entonces, por lo tanto, es una mayor fuente de riqueza para el español. Ahora, ¿cómo es que va a terminar pagando más tributo si lo que ellos obtienen termina siendo más o menos productivo? Es decir, también dependía de la fertilidad del suelo. Y no todos los suelos eran iguales. Los suelos de la costa norte del Perú ya eran muy fértiles y los suelos, mientras más al sur te ibas, eran menos cultivables, menos fértiles, por lo tanto. De las ricas encomiendas eran las del norte y no las del sur. ¿Quiénes tenían encomiendas al norte? La gente Pizarro, porque está la Nueva Castilla, ¿ya? Y quienes tenían encomiendas menos ricas, los del sur, que eran la gente de Diego de Almagro en Nueva Toledo. Es ahí donde se producen los conflictos. Los conflictos van a estar en tres episodios. La primera es la guerra de los conquistadores. La primera guerra es una pelea directa entre Pizarro y Almagro. Los dos consideraban que el Cusco estaba dentro de su gobernación, Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Toledo para Almagro. Entonces, ellos se peleaban, ellos directamente, por el control del Cusco y las riquezas y el suelo fértil del territorio. Pero recuerden que esta no es una pelea para o sin polo entre Pizarro y Almagro. Están los Pizarro lovers y los Almagro lovers, pizarristas y almagristas. Y ellos van a terminar peleando por sus jefes por una cuestión simple, no porque crean que Pizarro o Almagro van a terminar dando la felicidad en el mundo, sino por otra cuestión más importante. La gente Pizarro pelea por Pizarro, ¿por qué? Porque si Pizarro gana, ya yo mantengo las ricas encomiendas que tengo en el norte. La gente de Almagro pelea por Almagro, ¿por qué? Porque si Almagro le pega a Pizarro, se convierte en gobernador de Nueva Castilla, vota a los pizarristas y estas encomiendas se le da a la gente de Almagro. Entonces, recuerden, los líderes se pelean por Cusco y los seguidores se terminan peleando por el control de las mejores encomiendas, la del norte. No se olviden de eso. Esa es la causa de todas las guerras, el control de las encomiendas. ¿Qué pasó? Esta guerra va a tener diferentes momentos. Número uno, Almagro, después de derrotar a Manco Inca, toma el control del Cusco, toma el control del Cusco. Luego de eso llega un acuerdo con Pizarro para que un representante de la corona española decida a quién le pertenece el Cusco, si a Nueva Castilla o Nueva Toledo. Pero los hermanos de Pizarro asesinan a Diego de Almagro tras la batalla de las Salinas. Cuando muere Diego de Almagro, el padre, el tuerto, el viejo, ¿ya? Un grupo de almagristas se va hacia Panamá, donde Almagro venía teniendo un hijo mestizo, una mujer indígena, y lo terminan nombrando como su heredero. Lo traen acá, lo utilizan solamente al chibolo, a Diego de Almagro Hermoso, asesinan a Francisco Pizarro en Lima y nombran a Almagro Hermoso como gobernador del Perú, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Le quitan a los pizarristas las ricas encomiendas del norte y los almagristas las terminan tomando. Pero los pizarristas no están contentos y apoyarán a un nuevo representante traído por España, Vaca de Castro. Con Vaca de Castro, nuevo gobernador establecido por España, los pizarristas lo ayudan, asesinan a Almagro Hermoso en la batalla de Chupas y este pata Vaca de Castro, muy hábil, ¿qué es lo que hace? Para evitar que los almagristas quieran cobrar venganza, va a ser algo simple. A ver, los pizarristas han sido mis amigos, los almagristas mis enemigos. Pero como ellos se están matando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosa es por lo que se pelean? Encomiendas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles encomiendas a uno y a otro. Y se acabó el problema. Se va a terminar dando buenas encomiendas para todos, ya que había un montón de tierras por repartir y un montón de gente ya había muerto durante este proceso. De esa manera se terminaron acabando las guerras civiles momentáneamente, esta primera etapa. Solamente algunos años después, o solamente algunos meses después, en 1542, la corona española, dirigida por el rey Carlos I, termina estableciendo las denominadas leyes nuevas de Indias. Y las leyes nuevas de Indias establecían, por un lado, la creación de la eliminación de las gobernaciones, Nueva Castilla y Nueva Toledo, y se crean los virreinatos. Solo dos virreinatos para toda América. Nueva España o México en el norte, de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos hasta el norte de Panamá, y de Panamá hasta Chile, menos Brasil y Venezuela, el virreinato del Perú.
Los nuevos gobernadores serían los virreyes, ya los virreyes, pero además se estableció la anulación de la perpetuidad de las encomiendas. Antes, Pizarro y Almagro repartieron encomiendas para siempre y de manera hereditaria. O sea, el encomendero recibía encomiendas y el mismo pueblo pasaba a manos de su hijo, su nieto, su bisnieto y toda su generación. Ahora la corona española dice, ya no. Las encomiendas son de 1 o 2 vidas. O sea, la tienes tú y a lo mucho tu hijo, pero ya no tu nieto. Y esto los encomenderos sintieron de que habían sido usados y que por lo tanto su poder se estaba viendo debilitado. Los encomenderos decidieron rebelarse bajo el liderazgo de un personaje llamado con el nombre de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro encabeza el levantamiento. Primero encabeza una negociación con el rey de España para intentar sobornarlo literalmente para que no les quite las encomiendas. Pero la corona española se dio cuenta de que si habían tantas riquezas para sobornarlo es porque había mucha riqueza en América que se podía obtener. Así que continuaron con las medidas. La corona española anula la rebelión de Gonzalo Pizarro. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Primero la corona envía al primer virrey del Perú, llamado Blasco Núñez de Vela, pero a Blasco Núñez de Vela ni siquiera le dejaron desembarcar en el Callao, porque si él llegaba y se aplicaban las leyes nuevas, los encomenderos perdían todos sus beneficios. Lo votaron. Pero cuando lo votaron, la idea es que él se regrese a España. Desde Panamá desembarcó y nuevamente quiso viajar hacia el Perú. Y los encomenderos lo terminaron matando en Ecuador, ¿ya? En la batalla de Añaquito. Cuando muere el primer virrey, la corona envía a otra persona, y esa persona se llama Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca ni siquiera con tropas vino. Pedro de la Gasca era un sacerdote que venía con el título de pacificador por parte de la corona española. La Gasca terminó llegando al Perú y terminó planteando una idea bien simple. Número uno, vengo en nombre del rey de España y todos aquellos encomenderos que se hayan rebelado, yo le ofrezco 3 cosas, decía la Gasca. Como sacerdote les ofrezco el perdón de Dios, porque si ustedes se han rebelado contra el rey, entonces Dios los va a terminar castigando cuando vayan ante él. Segundo, les ofrezco el perdón del rey. Si ustedes se pasan a mi bando, el rey va a olvidarse de la rebelión que ustedes han realizado. Y tercero, les ofrezco encomiendas por más tiempo, ya no por 2 vidas, sino por 3, 4 o 5. Muchos encomenderos, al darse cuenta de que podían perderlo todo o podían obtener encomiendas por un poco más de tiempo, por lo que la Gasca decía, decidieron sumarse a él. La Gasca va a terminar encabezando la lucha contra Gonzalo Pizarro y los encomenderos rebeldes que hasta independencia de España habían terminado planteando. Se les llama separatistas. ¿Qué pasó? Gonzalo terminó siendo asesinado en una batalla llamada con el nombre de la batalla de Jaquijahuana. Y con la batalla de Jaquijahuana se puso fin a esta rebelión. Pedro de la Gasca, que ha vencido, le va a terminar diciendo a la gente que estuvo con él que él iba a terminar haciendo un nuevo reparto de las encomiendas. ¿Ya? El problema es que él había terminado pensando de que solamente iban a ser 200 encomiendas que él tenía que repartir, pero a la reunión llamada con el nombre reparto de Huaynarima terminaron llegando más de 1000 personas que reclamaban encomiendas. Entonces, lo que hizo Pedro de la Gasca terminó siendo hacer el llamado reparto de Huaynarima, donde benefició a un poco más de 200 encomenderos, pero no a los 1000 que estaban pidiendo encomiendas. Es por eso que se habla de los insatisfechos. Gente que, uno, o habían perdido sus encomiendas y su mano de obra indígena, o no habían recibido nuevas encomiendas. Y por eso es que se terminaron rebelando, dirigidos por un personaje llamado con el nombre de Pedro Hernández de Girón, Francisco Hernández de Girón. Con estos encomenderos insatisfechos se produce esta nueva y última guerra, pero va a terminar siendo derrotada en una batalla llamada con el nombre de la batalla de Pucará. ¿Ya? En la batalla de Pucará, Hernández de Girón va a terminar siendo derrotado y con esto se va a terminar afirmando, ¿ya?, el dominio español colonial. Y con eso se pone fin a esto. Y se va a terminar, a partir de eso, estableciendo recién el gobierno virreinal. Por más que ya hayan existido virreyes, todavía era un gobierno muy inestable. A partir de la derrota de los insatisfechos, es que la cosa recién va a comenzar a andar bien. Y más sobre todo con otro virrey, que es el virrey Toledo, pero eso lo tenemos que ver la próxima clase de Historia del Perú. Vamos con tus claves, ya que acá te estoy poniendo muchas preguntitas. ¿Ya? A ver, vamos a ver la pregunta número 1. Dice, la invasión española sobre el territorio americano se encuentra relacionado a... ¿Ya? La invasión española sobre el territorio americano se encuentra relacionado a... A ver. Ya, dice,
La necesidad de reubicar a los pobladores musulmanes derrotados en la batalla de Granada. Mira, esa era una parte, porque recuerden que estos terminaron siendo parte de las tropas que la reina Isabel le manda a Colón, ya, para ver si es que algo puede conseguir. Dos, la recuperación económica europea y su gran demanda de oro y plata. No, no era tanto por eso. Dice, la guerra de la cruzada promovida por los reyes católicos sobre los pueblos infieles del mundo. Infieles significa de que no tienen la fe cristiana, ¿no? Dice, la búsqueda de rutas hacia el continente asiático, descartando las rutas del Mediterráneo y del África, ¿ya? Entonces, la uno está bien, disculpa, la 4 está bien, la búsqueda de nuevas rutas hacia el continente asiático. Pero además, allá, la recuperación económica, claro, ya recuerden que en el siglo XIV se había producido la peste negra, así que sí, había una gran cantidad de demanda de oro y plata para la actividad comercial, que ese recurso no terminaba siendo abundante en Europa, así que la mejor clave es la 2 y la 4. Estaba leyendo mal. La 2 y la 4. La pregunta, la clave es la clave B. A ver, ¿qué me habían respondido ustedes en la B? La B de beso, como dice Daniel y Ruth. Pregunta número 2. Dice, la primera división de tierra firme fue establecida por la corona española en Centroamérica, mediante la capitulación de Burgos, mientras que con la capitulación de Santa Fe, en 1492 que se estableció la autorización de la corona española a Cristóbal Colón para terminar llegando a las Indias, ¿ya? Así que es la clave D, el permiso para iniciar un viaje al occidente, ya hacia la India. Eso es lo que se tenía que descubrir. Eso no era para descubrir América, no se conocía América. Así que la clave es la D de dedo. Pregunta 3. Fray Antonio Montesino pronunció un sermón que se convertiría en una de las primeras y más radicales denuncias del abuso de la conquista. Dice, denuncio de las execrables crueldades contra los nativos, tratando como animales y sin compasión ni blandura y sin piedad ni misericordia, como consecuencia de esta denuncia que pasó. Como consecuencia del abuso que iban teniendo los encomenderos sobre los indígenas, la corona española va a terminar dando las leyes nuevas de Indias de 1542, donde se establecía que los indios terminaban teniendo alma y eran humanos, y eran súbditos del rey, y por lo tanto el rey los terminaba protegiendo mediante el poder judicial que era la Real Audiencia. Así que la clave termina siendo la A de avión. Pregunta número 4 dice, ¿qué impacto generó en Europa la llegada de las monedas de oro y plata? Bueno, no fue tan bueno, se terminó generando la llamada revolución de los precios, ¿ya? Profesor, ¿por qué? Porque como la plata y el oro era escaso, cuando entra un montón de plata del territorio americano, ¿qué pasó? El precio de la plata bajó, pero el precio de los alimentos termina subiendo y eso termina generando una afección económica sobre todo los sectores populares. Entonces se produce el incremento de precio de los productos de primera necesidad. No se relaciona con el segundo viaje encabezado por Pizarro, ¿ya? No se relaciona al segundo viaje. Dice, ¿se captura a los indios tayanes? Sí, que son Felipillo, Martinillo, Francisquillo. Atahualpa tomó prisionero de Cajamarca también. Se continúan los viajes de los 13 gallos, claro, primero fueron detenidos y luego avanzaron. Se descubre el Tahuantinsuyo. Ah, disculpa, acá la clave es la B. ¿Por qué? Porque Atahualpa es capturado en el tercer viaje, no en el segundo. ¿Ya? Se conoce el Tahuantinsuyo, pero todavía no se le conoce a él. Se descubre el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Porque van a llegar a los Tumpis, conocen Chan Chan y todo lo demás. Entonces la 5, la clave es la B de besito. Pregunta 6. Marca la opción correcta que corresponde a los viajes realizados por Pizarro. En el segundo viaje se capturó a 3 indios tayanes en la costa de Tumbes, ¿verdad? El incidente de la isla del Gallo se desarrolló en el tercer viaje, falso, eso se desarrolla en el segundo, ¿ya? Dice, Hernando de Luque fue el representante del clero obligatorio en los viajes de conquista y tercer viaje, verdadero también. Es la 1 y la 3, clave C de casa. 7. El viaje hacia el Cusco por los españoles tras el asesinato de Atahualpa se realizó gracias al apoyo de diversas etnias que se pusieron de su lado, pero el tránsito no fue tan simple debido a que, a ver, cuando hablamos del tránsito estamos hablando del viaje desde Cajamarca hacia el Cusco, y no fue tan fácil porque los generales de Atahualpa todavía le van a hacer la bronca. Entonces la clave es la C, la oposición encabezada por los generales de Atahualpa. 8. En muchas de las crónicas, los españoles intentan ocultar el apoyo de la población nativa para vencer a los incas, y ello con argumentos como, bueno, ellos van a decir que en lugar de haber tenido el apoyo de los huancas o de otros pueblos, sino que en plenas batallas aparecía el apóstol Santiago Mataindios o la Virgen María que terminaba cubriendo de neblina el territorio para que los españoles pudieran huir sin ser asesinados. Entonces terminaban hablando de cuestiones religiosas. ¿Ya? Ellos terminaban hablando del apoyo de los santos y las vírgenes, ¿ya? En las batallas.
clave de dedo. 9. Al no lograr la liberación de Atahualpa en Cajamarca, sus generales tuvieron como objetivo, su objetivo terminaba siendo, dice, frenar el apoyo de las etnias indígenas a los invasores, ¿verdad? Consolidar la región andina, ya no. Ya dice, evitar la llegada de los españoles y sus aliados al Cusco, ese era el objetivo. Dice, destruir todas las colcas del imperio. Las colcas eran los almacenes, no se olvide. La idea no era destruir todas, pero sí destruir varias, ya que estén en el camino y que los españoles pudieran seguir utilizando. Pero no todas, ya esa palabra todas anula la alternativa. Así que la clave termina siendo la 1 y la 3, clave B de bandera. Pregunta 10. Al príncipe Tupac Amaru, ya otro de los vástagos de Manco Inca, le tocó empuñar el cetro imperial a comienzos de 1571. Rodeó al general Hualpa Yupanqui y otros dirigentes militares que se habían opuesto a la política aperturista del antecesor. Esta dinastía resolvió cerrar nuevamente la frontera de Vilcabamba. A tal efecto mandó a deshacer el puente de Chuquichaca e hizo fortificar los alrededores. Dichas medidas estaban llevándose a cabo por el tiempo en el que el virrey Francisco de Toledo envió como negociador diplomático al comerciante Atiliano de Anaya, el cual fue muerto por los rebeldes. Ello precipitó la declaración de guerra contra la resistencia en Semana Santa de 1572. Del texto anterior podemos inducir que, dice Tupac Amaru, continuaría las acciones de negociación. No, ¿ya? No quiere negociar, quiere cerrar. Así dice, los seguidores de Tupac Amaru estaban en desacuerdo con su medida de rebeldía. No. Vilcabamba siempre se mantuvo aislado. No. Justo Tupac Yupanqui había tenido negociaciones con los españoles y él no quería. Dice, las acciones establecidas por Tupac Amaru llevarían un desenlace violento. Claro, asesinan al representante del virrey y por eso es que el virrey termina mandando la escuadra para capturarlo y matarlo luego. Clave de dedo. A ver, 11. La encomienda implicaba la administración de un gran número de indios, ya que el rey concedía a los conquistadores como recompensa por los servicios prestados en la conquista y la colonización. Los encomenderos podían recibir tributo en forma de bien o trabajo en nombre del rey. A cambio, asumían la responsabilidad de cuidar el bienestar material y espiritual de los indios, es decir, proteger y cristianizar. Bacán, eso era la encomienda. En los inicios de la colonización española sobre el Perú, las encomiendas resultaron ser, dice, la razón por la cual los invasores buscaban separar inmediatamente el Perú. No, eso todavía no está ahí. La fuente más grande de riqueza y movilidad ascendente que podía conseguirse en el Perú. Claro, como no se entregaba tierra en propiedad, la encomienda era lo que me generaba riqueza a partir de la explotación del indio, podía ser esa. La evidencia más clara de la política humanitaria, no, porque igual los van a maltratar. El principal mecanismo por el cual España buscó civilizar y cristianizar, no, la mejor clave para los españoles era esto, era una fuente de riqueza, ya la explotación del indio. 11, B de besito. 12. La disputa por la posesión de la ciudad del Cusco fue el factor principal que desencadenó la guerra civil entre Pizarro y Almagro. ¿Ya? Entonces es la D de dedo, la pregunta examen de admisión. Marca la alternativa correcta relacionada a la guerra civil entre los españoles. ¿Ya? La alternativa correcta debe ser esta, ¿no? En las tres guerras civiles el control o el problema era el tema del control de las encomiendas. Entonces dice acá, los pizarristas se enfrentaron a Diego de Almagro, ¿ya? Y sus huestes por el control de las ricas encomiendas de Nueva Toledo. No, la idea era tomar el control de las de Nueva Castilla, del norte. Pero la Gasca fue el enviado español para poner fin a las intenciones separatistas de los encomenderos rebeldes, sí, y los derrota en Jaquijahuana. Francisco Hernández de Girón encabezó la guerra de los grandes encomenderos contra la disposición de la corona en 1542, no, de los grandes encomenderos no, de los encomenderos débiles que no habían recibido encomiendas en el reparto de Huaynarín, de los insatisfechos. Y CD, las leyes nuevas de India se eliminaban la perpetuidad de las encomiendas, pero la reemplazaban con propiedad inmediata sobre las tierras. Inmediata no, ya inmediata no, eso todavía va a aparecer en el transcurrir del tiempo. Así que la clave es la B. La 14 dice, diferentes batallas se produjeron durante la guerra civil, entre ellas destaca la batalla de Chupas, pues en ella se derrota a Almagro el Mozo, ¿ya? Se derrota a los almagristas encabezados por Almagro el Mozo. 14. Y la última es esta, dice acá, otra lectura. Dice, Bartolomé de las Casas, ya, bajo la influencia de Bartolomé se promulga en 1542 las leyes nuevas, cuerpo de ordenanzas que prohibía la esclavitud, determinaba la supresión de la perpetuidad de las encomiendas y por añadidura disponía la instauración de la audiencia o el poder judicial en Lima. Y además dice, este era presidido por un virrey investido de mando militar. La pregunta es, en base a lo aprendido en clase del texto anterior se puede deducir que las leyes nuevas presentaban, dice, colocar el poder en manos del representante de la corona. Claro, ya no era el gobernador, sino que era el virrey directamente, el representante del rey. Promover y modernizar el Estado español y sus colonias.
Modernizar, no tanto, ya no tanto, porque eran pocos todavía los funcionarios que iban a venir. Dice, evitar que los encomenderos se conviertan en una nobleza indiana. No, no le estaban dando título de nobleza, la idea solamente era que no sean muy ricos, sino sean una amenaza. Dice, velar por la conservación del vasallo nativo. En parte, ¿no? Porque ya se está diciendo que ya no van a ser abusados por el encomendero, que la corona española los va a proteger, que para eso estaba la audiencia. Entonces, la mejor clave entre estas que están acá es la C, la 1 y la 4. Así que, muchachos, esto es lo que tenemos que ver el día de hoy. Gracias por la atención prestada. La siguiente semana tenemos que ver la primera parte del virreinato. Si pueden avanzar, vayan leyendo las reformas toledanas y la organización social y política del virreinato, que es un tema muy amplio. ¿Ya? Caticita, te los dejo, ¿ya? Para que puedan seguir avanzando con su trabajo. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Bien, chicos, tenemos receso hasta las 12 y empezamos con RM.